Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a culminar nuestro capítulo número 2, que es funciones. Y bueno, al final de la clase les voy a dar unos comerciales para lo que tenemos que hacer y lo que vamos a ver la siguiente semana y bueno, lo que se va a ver en su primer parcial, ¿no? En su examen de primer parcial, mejor dicho. Entonces empecemos. Bien, entonces el día de ayer, bueno, ya no quiere entrar. Bien, el día de ayer lo que habíamos empezado a ver es el capítulo de funciones, que hemos visto o que hemos estado haciendo el día de ayer. Sabemos cuál es la definición de función, cuál es la regla de correspondencia de una función, sabemos el comportamiento, hemos visto también funciones especiales, hemos visto varias cosas y un montón de cosas, ¿no? Entonces ya sabemos y hemos visto todo ello. ¿Qué les había dicho? Que repasen, revisen y se acuerden de lo que habían visto en colegio, o si no han visto en colegio, por lo menos repasen y revisen qué era lo que es la función, voy a cambiar la pluma, lo que es una función biyectiva. Entonces, una vez que nos toca ver las funciones biyectivas o la función inversa, lo que tenemos que hacer es saber cuándo una función es biyectiva. Y una función va a ser biyectiva o es biyectiva cuando la función sea inyectiva, y cuando la función va a ser sobreyectiva. Sobreyectiva. Cuando cumple estas dos condiciones de inyectividad y sobreyectividad, podemos decir que la función f de x que estamos analizando es biyectiva. Y una vez que es biyectiva, estamos en condiciones de poder hallar la función inversa, ¿no? Entonces, eso es lo que quería que vean y vamos a ver ahora qué es la inyectividad o cómo se ve o cómo se delimita la inyectividad y la sobreyectividad. ¿Ok? Algo que, bueno, tal vez tengo que aclararles o ya saben, que la inyectividad y la sobreyectividad son dos verificaciones de funciones y condiciones de funciones completamente individuales y completamente separadas. ¿Qué significa? Vamos a ver con ejemplos que si una función es inyectiva, no significa que sea sobreyectiva directamente. Y si una función es sobreyectiva, tampoco significa que directamente es inyectiva. Entonces son dos procesos o dos condiciones completamente diferentes que solo vamos a ver con ejemplos. ¿Ok? Y al final de la clase, la última diapositiva, son vamos a resolver un ejercicio de un examen de pasado de hace varios semestres atrás. ¿Ok? ¿Para qué me sirve que resolver resolver ejercicios de exámenes pasados? Que eso lo vamos a hacer durante todo el transcurso de la materia en los diferentes capítulos. Me sirve para que ustedes puedan ver el grado o el nivel de dificultad que tienen los ejercicios que entran o que se presentan en los exámenes parciales. Ok, entonces para eso es lo que sirve y para lo que me va a servir a resolver ejercicios. Entonces empecemos. ¿Cuándo una función va a ser inyectiva? Empecemos con la primera condición. Va a ser inyectiva si a los elementos de distintos del conjunto X, o sea, nos vamos a poner como pivote si quieren el conjunto X que es el dominio, le corresponden elementos distintos en el conjunto Y, o sea, tienen que tener elementos completamente diferentes en el rango o el codominio de la función. Es decir, que cada elemento del conjunto Y tiene que tener a lo sumo una antiimagen, o sea, solamente uno. En pocas palabras, la inyectividad también es vista o definida desde el punto de vista de otros autores, significa que es una relación uno a uno. Y vamos a ver ahora. Bien, veamos. Vamos a dividir en dos esto y vamos a hacer uno por uno. La primera, tenemos nuestro dominio, tenemos nuestro rango. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es armar nuestros pares ordenados.
¿Qué significa? Armemos nuestros pares ordenados. 1, 1, 2, 2, 4, 3 y 5, 4. ¿Cuál es el objetivo? Primero vamos a revisar la definición de función. Entonces estamos acá y nos damos cuenta que no se repite. Entonces la primera condición que revisamos es que es función. Cumple con la definición de función. ¿Ok? Entonces ya cumple. Lo segundo, nos vamos a revisar ahora la inyectividad. Y nos fijamos que el relacionamiento que tienen los elementos del dominio, o sea, del conjunto X, son solamente con un elemento del conjunto Y. Entonces cumple la definición de inyectividad. ¿Ok? Para este primer ejemplo. Vámonos al segundo ejemplo. Tenemos nuestro dominio, donde tenemos nuestro rango. Armemos nuestros pares ordenados. Entonces tengo 1, 1, tengo 2, 2, tengo 3, 3, tengo 4, 3 y tengo 5, 2. Entonces tengo ahí mis pares ordenados. Verifico la primera condición. Reviso y me doy cuenta que cumple la definición de función. Entonces, lo primero es función, ¿no? Cumple la definición de función. Ahora nos vamos a fijar la condición de inyectividad y nos damos cuenta que aquí y aquí tenemos dos elementos de Y, que es el 2 y el 3, que le llegan dos flechas. Entonces llegamos a la conclusión de que no es inyectiva. Entonces llegamos y nos damos cuenta. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que si bien cumple la condición o la definición de función, esta función que acabamos de revisar, nos estamos dando cuenta que no es inyectiva. Entonces vuelvo a recalcar estas tres definiciones, la de función, la de inyectividad y la de sobreyectividad, tenemos que tener en cuenta, nos tenemos que dar cuenta que no cumple, o sea, son completamente individuales y una es diferente a la otra. O sea, si cumple una, no significa que está cumpliendo las demás. Eso es lo que quiero que tengan claro. Pero ¿cuál va a ser nuestro trabajo de nosotros? El trabajo de nosotros en el cálculo es volver esta función no inyectiva en inyectiva. Y hay dos formas. Fíjense, en este caso ya he colocado las X en la relación que existe entre 5 y 2 y 4 y 3. Si nosotros borramos esas relaciones, automáticamente sería inyectiva. Pero como les digo, hay varios caminos. Si nosotros elimináramos esta otra relación, 2 con 2 y 3 con 3, también lo volveríamos inyectiva. Entonces, como cuando les decía a sus profesores de matemáticas en colegio, que los ejercicios de matemáticas se pueden resolver de 2, 3 maneras diferentes o de varias maneras diferentes, porque hay algunos ejercicios muy particulares estos que se pueden resolver hasta de 4 diferentes maneras, ¿no? Entonces, lo que me sirve estos ejemplitos es para mostrarles cuándo cumple la definición de función, cuándo cumple la condición de inyectividad, cuándo no cumple y qué es lo que tenemos que hacer para que se cumpla la condición de inyectividad. ¿Ok? Entonces esa es la primera condición de la función biyectiva, que sea inyectiva. Vámonos a la segunda condición, a la sobreyectividad. ¿Qué nos dice? Una función va a ser sobreyectiva cuando cada elemento de Y, ahora nos situamos nosotros en el rango, es la imagen de como mínimo un elemento de X. Entonces, para la sobreyectividad ya no nos interesa el dominio, nos interesa única y exclusivamente el rango. ¿Y qué tenemos que hacer en el rango? Ver o verificar que todos sus elementos o todos los componentes del rango estén relacionados mínimamente con algún elemento de X. Veamos los ejemplos y vamos a separar nuevamente. Vámonos al de la izquierda. Vamos a armar nuestros pares ordenados. Armamos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3 y 5, 4. Nos fijamos.
acá en el primer componente ninguno se repite. Entonces cumple con la condición de función, es función. Lo primero. Bien, es función. Veamos ahora si cumple la sobreyectividad. Para ello nos situamos en el rango. Eso nos dice la definición. Y revisamos si todos sus elementos están relacionados con algún elemento de X. La respuesta es sí. Entonces es función sobreyectiva. ¿Ok? Algo también que tengo que mostrarles. Fíjense, este mismo ejemplo me sirve. Si yo me fijo y me estoy dando cuenta que cumple la condición de función y cumple la definición o la función de ser sobreyectiva, me fijo y me doy cuenta que no es inyectiva, ¿no? Por esta relación. Entonces vuelvo a aclarar que ambos o las dos definiciones son completamente individuales. ¿Ok? Pasemos al segundo ejemplo. Armo mis pares ordenados. Voy a tener 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 4 y 5, 4. Entonces tengo esto y me doy cuenta que cumple la definición de función. Entonces es función, ¿no? Porque no se repite ningún elemento del primer par ordenado. Ahora me fijo y me sitúo acá, en el rango, el segundo conjunto. ¿Y qué me dice la definición de sobreyectividad? Que cada elemento de Y debe estar relacionado con alguno de X. Entonces me fijo y me doy cuenta que acá y acá tengo estos dos elementos que no cumplen la definición de sobreyectividad. Entonces me doy cuenta que la función no es sobreyectiva. Pero no queda ahí nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer el proceso que se llama restricción. ¿Qué significa? Que vamos a eliminar este elemento y vamos a eliminar este elemento para que la función se vuelva sobreyectiva. Entonces con eso volveríamos sobreyectiva, ¿no? Entonces si se dan cuenta con eso, esa es la forma de identificar o de darse cuenta si la función es inyectiva y si la función es sobreyectiva. Y una vez que tengamos estas dos condiciones, estamos en condiciones de decir que la función es biyectiva. Y al ser biyectiva, ya estamos en condiciones de poder hallar lo que es la función inversa. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Una vez que ya sabemos qué es la biyectividad, con la inyectividad y sobreyectividad, lo que nos toca ver es la función inversa. ¿Por qué les digo eso? Y ya les adelanté el día de ayer. En su examen, que es el ejercicio que vamos a resolver al final de esta clase, yo en lo personal les pido o les coloco como pregunta hallar la función inversa de una función y les planteo la función. Con eso implícitamente les estoy pidiendo que verifiquen las dos condiciones previas, ¿no? Entonces, implícitamente ustedes ya tienen que saber o ya van a saber, perdón, qué es lo que tienen que, qué es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Entonces, esa es bueno, lo que va a entrar a su examen. Bueno, lo que posiblemente entre a su examen. No es 100% seguro, pero si entra algo de funciones, entra esto. Entonces empecemos. Empecemos a ver qué es una función inversa. Partimos de una función primitiva que es una función f, ¿no? Sea f una función que asigna los elementos del primer conjunto, que sabemos que se llama dominio o conjunto inicial, un elemento de un segundo conjunto, que es el conjunto y, que es el rango, y nos dice la función inversa o función recíproca. ¿Qué quiero decir? Que en alguna otra bibliografía ustedes van a ver o van a encontrarse con que la función inversa también tiene el nombre de función recíproca, ¿no? Es para que vean eso, de la función. Es denotada por f a la menos 1. Bueno, f menos 1 dice acá, pero es f a la menos 1. ¿Qué quiero aclararles acá? La regla de correspondencia que hemos visto hasta la clase de ayer nos dice que es de x a y, ¿no es verdad? ¿Qué nos denota? La función, el dominio es el conjunto X y el rango es el conjunto Y, o si quieren, X es el comportamiento de la función respecto del eje X y Y es el comportamiento de la función respecto del eje Y. Entonces esta es la regla de correspondencia que hemos visto hasta ayer de la función.
Y nos dice ahora, perdón, estaba viendo esto. Para nosotros ahora la función inversa va a ser f a la menos 1. ¿Ok? Esa va a ser su nomenclatura. Y nos dice, es aquella que hace el camino inverso. ¿Qué significa el camino inverso? Asignando los elementos de y, o sea, del rango, a los elementos de x. En pocas palabras, la regla de correspondencia de la función inversa es que lo que era dominio en la función original se vuelve rango y lo que era rango dominio. Entonces va a ser de y a x. Y esta es la forma que tenemos que ver ahora lo que es la función inversa. Esta es la regla de correspondencia de la función inversa. Veamos el ejemplito con la teoría de conjuntos. Tenemos acá. ¿Qué quiero decirles? Que cuando tenemos la función, que es en este caso esta función primitiva o la original, si ustedes se fijan, tenemos el dominio, tenemos el rango y tenemos la orientación en cualquier libro. Eso sí, ustedes agarran un libro boliviano, brasilero, argentino, colombiano, americano, mexicano, chino, cubano, australiano, africano, siempre tiene eso. Las funciones tienen un sentido, es por eso que las cabezas de las flechas tienen una dirección de relacionamiento. Entonces, fíjense, de x a y es 1 a 1 y es de izquierda a derecha para la función. ¿Y qué nos dice la función inversa? Que es el camino inverso. Entonces, fíjense, empezamos de y a x. Entonces, la orientación va a ser esta. Y esta es la forma de la función inversa, ¿no? Entonces, fíjense, y las flechas tienen el otro sentido, ¿no? Por eso es que utilizo yo y me parece una muy buena herramienta didáctica, la teoría de conjuntos, para que ustedes puedan entender cuál es la función o cuál es la forma de la función y bueno, tratar de ver eso. Y la función inversa me sirve también eso para que ustedes se den cuenta cuál es la forma o la dirección o qué es lo que tienen que hacer ustedes para poder entender, ¿no? Entonces, ya sabemos y ya nos hemos dado cuenta cómo es que debemos concebir la idea de lo que es una función inversa. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos visto qué es una función, o sea, desde la clase anterior, ya hemos visto todo eso, que acá les he refrescado un poquito la memoria. Ya hemos visto la condición de biyectividad, que nos da pie a poder trabajar y hallar la función inversa que gráficamente tiene esta manera. Ahora veamos analíticamente, ya no gráficamente, ya no vamos a utilizar diagramas de Venn, sino vamos a ver analíticamente cómo es que se tiene que resolver cómo es que deben ustedes resolver sus funciones inversas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener este ejercicio que entró a un examen de primer parcial. Con este ejercicio quiero que ustedes se den cuenta cuál es la hermenéutica que se trabaja, cuál es el grado de dificultad o el nivel de dificultad con los ejercicios que ustedes se van a enfrentar en su examen. También me sirve para que ustedes puedan ver y analizar la cantidad de tiempo que les va a llevar. ¿Por qué les digo eso? Porque vuelvo a recalcar lo que he dicho el primer día de clases. Por eso es que yo tengo o dejo claro las reglas del juego desde el primer día de clases. ¿Qué significa? Que su examen ustedes tienen 90 minutos para trabajar o para resolver, pero su examen se puede resolver tranquilamente entre 15 a 25 o hasta media hora exagerando. Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes tienen el tiempo suficiente para poder pensar, encarar, analizar y ver qué estrategia ustedes pueden tener o qué estrategia pueden tomar para poder resolver su examen, ¿no? Entonces, este ejemplito también me sirve para que ustedes puedan ver y analizar cómo es que tienen que resolver o cómo es que pueden ustedes resolver su ejercicio para un primer parcial, ¿no? Entonces, empecemos. Me dan esto. Y como les había comentado, cambié con otro color que resalte. ¿Qué les puedo pedir en su examen? Hallar la función inversa de esta función, ¿no? Entonces con eso me estoy implícitamente viendo todo lo demás. Bien, para poder hallar la función inversa, el primer paso es ver si la función es inyectiva.
Y para ello, lo que se tiene que hacer, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta de las matemáticas que han visto igual en colegio, que se utiliza para las demostraciones, que se llama inducción matemática. ¿Qué me dice la inducción matemática? Yo voy a tomar dos reales, A y B. Dos reales cualquiera que son diferentes. La premisa es que ambos son diferentes. ¿Qué significa que ambos sean diferentes y sean reales? Un ejemplo, que A sea un número negativo y B sea un número positivo. Entonces, dan cuenta, ya eh, son dos reales diferentes. Entonces, la inducción me dice eso. Parto de una premisa verdadera, que los dos números que estoy tomando o los dos números con los cuales estoy trabajando son dos reales diferentes. Y la inducción matemática me dice, para plantear la hipótesis tenemos que plantear de algo falso o lo contrario a la premisa verdadera. Entonces yo sé que A y B son diferentes. Entonces mi hipótesis voy a plantear que si A y B son dos números reales diferentes, las funciones de A y las funciones de B van a ser iguales. Entonces fíjense, estoy partiendo de lo contrario de esto. La inducción matemática es algo que nos ayuda a demostrar y es algo que utiliza las matemáticas para esto. Entonces mi hipótesis, la hipótesis para mí va a ser f de a igual a f de b. ¿Y qué tengo que demostrar? Voy a demostrar que a va a ser igual que b, entonces va a ser mi tesis. Entonces estoy partiendo de eso, bueno, planteando y partiendo de esto a través o echando mano de lo que es la inducción matemática. ¿Ok? Entonces parto de eso. ¿Qué voy a empezar a hacer? Les voy a mostrar ahora las propiedades que yo voy a utilizar de acuerdo a la forma de la función. ¿Qué propiedades son? Las propiedades del logaritmo. Cuando yo tengo o cuando nosotros tenemos una expresión de esta forma y necesito hallar el valor de x, la propiedad de logaritmos me dice que tengo que aplicar logaritmo en ambos miembros, a izquierda y derecha. Entonces voy a aplicar logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de e a la x. ¿Cuál es el objetivo o cuál es el objeto de esta propiedad? Que yo necesito bajar esto. Voy a bajar acá, porque esa es la propiedad del logaritmo, ¿no? La propiedad del logaritmo me dice que puedo bajar eso y me va a quedar logaritmo natural de e. Y también sé que el logaritmo natural de e es igual a 1. ¿No es verdad? Eso sabemos de colegio, que el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces utilizo y aprovecho de esto y fíjense, puedo hallar x. Entonces esta propiedad de logaritmos es la que vamos a utilizar para resolver. Entonces empecemos. Voy a partir de esta mi hipótesis. Aquí está mi hipótesis. Planteo la hipótesis que f de a, 7e a la 2a menos 1, va a ser igual a f de b. Entonces 7e a la 2b menos 1. Entonces ya he planteado mi hipótesis. Entonces procedo a resolver y aplicar artificios para poder llegar a mi tesis. Demostrar que a es igual que b. Entonces empiezo. ¿Qué voy a hacer empezando? Voy a empezar a eliminar. Estas constantes que son iguales en ambos miembros se eliminan. Y me queda e a la 2a menos 1 igual a e a la 2b menos 1. ¿Qué es lo que voy a aplicar ahora? Esta propiedad de logaritmos. Entonces aplico logaritmo en ambos miembros. ¿Cuál es el objetivo de aplicar logaritmo en ambos miembros? Que yo necesito bajar esto acá y este 2b menos 1 igual va a bajar acá. Pero también sé, voy a cambiar de color, lo que les había dicho acá, que el logaritmo natural de e vale 1 y logaritmo natural de e vale 1. Entonces de ahí tengo 2a menos 1 igual a 2b menos 1. Empiezo a despejar y aquí este ejercicio me sirve para que ustedes se den cuenta lo que les decían sus profesores de matemáticas en colegio, que hay varias formas de resolver. Fíjense, ¿por qué les digo varias formas? Porque tengo que empezar a eliminar esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este menos 1, bueno, aquí les voy a mostrar las formas que hay. Este menos 1 que está en la izquierda, puedo pasarlo a la derecha a sumar y se elimina. Pero también el menos 1 que está en la derecha lo puedo pasar a la izquierda a que vaya a sumar y se elimina, ¿no? Entonces cualquiera de las dos formas, si ustedes se fijan, o cualquiera de las dos formas que ustedes adopten, van a llegar a lo mismo, que me va a quedar 2a igual a 2b. Y por tanto vuelvo a lo mismo. Entonces tengo que despejar esto. Este 2 que está aquí multiplicando lo puedo pasar al otro lado a dividir.
Pero también acá, este 2 que está en la derecha lo puedo pasar al otro lado a dividir y llego a lo mismo. O ambas expresiones divido entre 2, que es lo que me dice el álgebra, que lo que se hace en un extremo se debe hacer también en el otro, entonces me queda A igual que B. Entonces eso que acabo de mostrarles y demostrarles me sirve para que ustedes se den cuenta que no importa el camino que tomen, respetando y tomando en cuenta lo que dice el álgebra, ustedes pueden y deben llegar a un buen término. ¿Qué significa llegar a un buen término? Que ustedes van a llegar a exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que se revisa en su examen. Se revisa que ustedes puedan y ustedes deban respetar el álgebra para que se pueda o para que ustedes puedan llegar a un buen término, ¿no? Eso es lo único que, bueno, lo único que en lo personal yo me doy cuenta y lo que yo voy revisando para que ustedes vean cómo es que se puede resolver los ejercicios, ¿no? Entonces con esto acabo de demostrar que la función es inyectiva. Vámonos al segundo paso. ¿Qué es lo que hago? Aquí lo único que he hecho es copiar la función primitiva, ¿no? He copiado la función. Entonces, ¿qué me queda? F de x igual a 7e a la 2x menos 1. Y para empezar a resolver esto, parto de un criterio o de una definición que sus profesores nos han enseñado, me incluye. ¿Qué nos decían en colegio? Que f de x es igual a y. Entonces nos decían eso. ¿Y por qué? Porque implícitamente nos denotan que la variable y está despejada, ¿no? Por eso es que nos entregan f de x, una función de x, donde está toda la función expresada al respecto de una variable que es la x. ¿Por qué? Porque y está despejada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variable. ¿Qué significa ese cambio de variable? Lo que era x se va a transformar en y lo que era y se transforma en x y lo que era x se transforma en y. En pocas palabras, llego a esto. Fíjense, yo sé que f de x es igual a y, entonces lo que es y se transforma en x y lo que era x se transforma en y. Entonces mi nueva función, para lo que yo necesito hacer, es x igual a 7e a la 2y menos 1. Entonces esta es la función que ahora tengo que, mi trabajo es despejar la variable y para poder hallar la función inversa. Entonces empiezo a aplicar todos los artificios algebraicos que yo sé, que yo conozco y que me han enseñado. Entonces empiezo. Esta constante 7 que está multiplicando acá la paso al otro lado a dividir. De ahí me queda x sobre 7 igual a e a la 2y menos 1. Como yo necesito despejar la variable que está en la potencia de e, vuelvo a mi propiedad y vuelvo a aplicar la propiedad. Aplico logaritmo en ambos miembros. ¿Cuál es el objeto? ¿O cuál es la necesidad? Que este 2y menos 1, que es la potencia, baje. Y nuevamente me doy cuenta que el logaritmo natural de e es o vale 1. ¿No? Entonces me queda eso. Por tanto, esto se va a transformar a logaritmo natural de x sobre 7 igual a 2y menos 1. Y ya se está llenando el camino. ¿Por qué? Porque ya no tengo logaritmo natural o logaritmo neperiano como lo conocen. Y empiezo a despejar o tratar de despejar y. ¿Cómo voy a hacer? Esta constante que está restando esta expresión la paso al otro lado a sumar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Logaritmo natural de x sobre 7 más 1. ¿Qué me queda? Necesito despejar esto. Entonces, este 2 que está aquí multiplicando lo paso al otro lado a dividir. ¿Y qué me va a dar? Y igual a logaritmo natural de x séptimos más 1 sobre 2. Por tanto, ya he despejado la variable x que he hecho el cambio acá. Entonces, esta y para mí significa que ya he hallado mi función inversa. Por tanto, esta es mi función, esta es la función inversa de f de x, ¿no? Si quieren ver. Entonces es f a la menos 1, que la función inversa va a ser igual a logaritmo natural de x séptimos más 1 sobre 2, que es la función inversa que me estaban pidiendo y que me estaban solicitando en este ejercicio de examen que se había presentado, ¿no? Y esta es la forma que ustedes deben hallar, o es el camino que ustedes deben adoptar para cuando se les pida o se les solicite hallar la función inversa. Ahí, bueno, con esto hemos terminado.
Bien, ¿alguna pregunta, duda o consulta hasta acá? Inge, primeramente tenemos que demostrar que es inyectiva, ¿no? Sí, Ah, correctamente. Eso es correcto, ese es el Luis. primer paso. Sí, por eso se los he Ya enumerado. está bien, Inge, está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Inge, si no es inyectiva, entonces no tiene inversa. No, se tiene que restringir lo que habíamos visto en teoría de conjuntos, ¿no? Pero casi siempre les voy a dar para ver los pasos que ustedes tienen que demostrar la inyectividad y les dé inyectiva, no se preocupen de eso, ¿no? Es que a mí lo que me interesa es que sepan cómo hallar la inversa. Lo otro es solo una demostración. ¿Alguna otra duda más? Bien, no hay. Ok, entonces con esto hemos terminado el segundo capítulo de los tres de qué se van a evaluar o que se van a ver en nuestro primer parcial. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo ello. ¿Qué es lo que vamos a hacer la siguiente semana de acuerdo a la disponibilidad del auditorio que estoy pensando tomar? Bueno, eso les digo porque ya recién me ha llegado la notificación de dirección académica donde los exámenes se van a realizar de manera presencial. Si bien todas las clases son virtuales, los exámenes por instrucciones de las autoridades universitarias, no es mi querer, sino es instrucción de las autoridades universitarias, les voy a colocar el comunicado en la plataforma que me ha llegado, se van a realizar de manera presencial. Entonces, la siguiente semana, bueno, eso les digo de acuerdo a la disponibilidad que se tenga. El día lunes voy a hacer mi petición a los encargados de la administración del auditorio. Voy a hacer mi solicitud y si no hay muchas fechas o hay alguna fecha que ya que me están por ganar, yo voy a tomar la decisión de la fecha de examen. Pero si hubiera disponibilidad, como bueno, se hacía antes de esta pandemia, por lo general yo dispongo de 2 a 3 días para que ustedes elijan su fecha de examen. Como les había dicho el primer día de clases, la fecha de examen la eligen los estudiantes. Yo solo propongo y se escoge en clase. Pero si no hubiera fechas, lo siento, voy a tomar la decisión yo, ¿no? Pero esto lo vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana vamos a empezar con el tercer y último capítulo de nuestro primer parcial, que es límites. ¿Ok? Bien chicos, entonces si no hay dudas, no hay consultas, por favor cuídense. Como ya hemos terminado Inge, las... Adelante, Emerson. ¿puede volver al ejercicio que estábamos resolviendo, por favor? Un ratito, por favor. En 2 minutos van a tener todas las diapositivas en su plataforma. Disculpe, ingeniero. Dime, Alexandra. ¿Hay algo que más o menos para antes del examen podríamos tener más ejercicios o de dónde podríamos para practicarlos? Pero aquí no está, a ver, voy a mostrarles. Aquí dice materiales de la materia y está la práctica. Aquí tienen, sin afán de ser exagerado, tienen más de 600 ejercicios en esta práctica. ¿Ya han resuelto todos? Todavía no. Y si tenemos alguna duda, le podemos decir a usted a la siguiente clase de estos ejercicios. Puede ser conmigo o con Roberto, ¿no están pasando clases? Sí, pasamos allá. Estamos pasando. Ah, ya. Entonces también con Roberto. Roberto tiene mi banco de exámenes que yo le proporcioné. Él también está resolviendo, bueno, va a resolver ejercicios, no sé si ya está, pero tiene la instrucción de resolver ejercicios de tipo examen. ¿Ok? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Ok, entonces el día viernes nos vemos con, si es que no hay fechas, con la fecha de examen y vamos a empezar nuestro primer capítulo. ¿Qué Inge, necesito? ¿la práctica tiene solucionario? Sí, el que van a hacer ustedes. Inge, tuviera una pregunta. Dime, Luis. Nos va a enseñar a cómo restringir, ¿no? Si es que no es inyectivo. Sí, si se da el caso, sí. Ahí está bien. Pero trato de evitar eso porque no tiene mucho tiempo, ¿no? Lo fuerte es límites en realidad. Está bien. Ok, bien, para la siguiente clase, para el capítulo de límites, necesito, esto sí, es una recomendación que les sugiero que la cumplan ustedes, que es
que vayan a repasar factorización, racionalización, identidades trigonométricas y todo lo que es álgebra. ¿Por qué les digo eso? Porque esas 4 herramientas que acabo de mencionarles son las herramientas o las armas que nos sirven a nosotros para que nos enfrentemos a los límites, a los diferentes tipos de límites. Porque hay límites algebraicos, límites notables, límites trigonométricos, hay un montón de límites y cada uno de ellos necesitan cierto tipo de herramientas, ¿no? Entonces, aparte de eso, vamos a ver los teoremas y las propiedades que también nos van a ayudar para todo esto. Entonces, la base fundamental para resolver límites son las 4 herramientas que les acabo de decir. Entonces, eso sí lo tienen que tener sumamente claro y lo tienen que dominar para que el capítulo de límites sea mucho más sencillo y mucho más suave para ustedes. ¿Ok? Bien, muchachos, ¿alguna duda más antes de que nos retiremos? ¿Podría volver a repetir cuáles son los temas que tenemos que estudiar o repasar? Factorización, racionalización, identidades trigonométricas y las propiedades del álgebra. Ok, son las 4 que yo les sugiero que dominen porque con eso van a poder resolver o enfrentarse a un 70-80% de todos los límites que hay. Ya se viene. Muy bien, muchachos, entonces por favor cuídense y las condiciones parece, no estoy completamente seguro, nos las van a dar la siguiente semana, creo que es el carnet de vacunación. ¿No? Entonces cuídense y nos vemos la siguiente clase y voy a publicar los comunicados que las autoridades universitarias nos entreguen. Yo soy un empleado más de la universidad y la normativa se cumple. Nos envían las autoridades y yo tengo que cumplir. O sea, no depende de mí los requisitos. ¿Ok? Bien, muchachos, nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Muchachos, cuídense, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, muchachos. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Cuídense.